Bienvenidos a Max Plus. Enero de 2026 arranca con una alineación de películas que no se guardan nada. Historias de supervivencia extrema, ciencia ficción inquietante, terror psicológico, romances intensos y conflictos humanos llevados al límite, producciones que apuestan por tensión constante, personajes puestos a prueba y situaciones donde cada decisión cuenta. En este listado repasamos 13 estrenos que llegan para marcar el inicio del año con fuerza, variedad y propuestas que dan de qué hablar. Algunas buscan impactar, otras incomodar y varias quedarse rondando en la cabeza mucho después de los créditos. Pero antes de comenzar el video, me ayudaría muchísimo si te tomaras un momento para dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias por tu amable apoyo. Número 13. Killer Whale. Maddie y Trish llegan a una laguna privada buscando un respiro después de una tragedia que las dejó emocionalmente rotas. La idea es simple: aislarse del mundo, reconectar y encontrar algo de calma lejos de todo. Pero la tranquilidad dura poco cuando descubren que no están solas en esas aguas. Cedo, una orca marcada por años de cautiverio, sigue atrapada en una conducta agresiva que no responde a instinto natural, sino a una herida profunda imposible de cerrar. A partir de ahí, la situación se vuelve cada vez más claustrofóbica. La laguna, que parecía un refugio, se transforma en una trampa sin salidas claras. Maddie intenta mantener la cabeza fría, mientras Trish empieza a quebrarse bajo la presión constante del peligro. Cada intento de escapar termina en un nuevo error, y cada error se paga caro. La película no va por el espectáculo exagerado, sino por una tensión que se sostiene en el miedo real y en la sensación de estar completamente expuestas. La relación entre ambas amigas se pone a prueba cuando el cansancio, la culpa y el pánico empiezan a salir a la superficie. Funciona como un thriller de supervivencia directo, incómodo y sin alivios fáciles, donde la naturaleza no da segundas oportunidades, y salir con vida depende de decisiones rápidas y nada seguras. Número 12. People We Meet on Vacation. Poppy vive para viajar, improvisar y llenar cada momento de historias nuevas. Alex es todo lo contrario: ordenado, reservado y cómodo en la rutina. Aún así, durante años han mantenido una tradición que los une más de lo que admiten: un viaje juntos cada verano. Lo que empieza como una amistad sólida se rompe después de un viaje que termina mal y los deja sin hablar durante mucho tiempo. Años después, Poppy decide que no puede seguir cargando con lo que quedó pendiente y convence a Alex de intentarlo una vez más. El reencuentro es torpe, lleno de silencios incómodos, bromas que ya no fluyen igual y recuerdos que vuelven sin permiso. Mientras recorren nuevos lugares, también se ven obligados a revisar lo que nunca se dijeron y las decisiones que los alejaron. La historia avanza desde lo cotidiano, apoyándose en conversaciones simples, momentos incómodos y emociones que aparecen sin avisar. Poppy empieza a entender que no todo se arregla con entusiasmo, y Alex se enfrenta a sentimientos que siempre prefirió evitar. Funciona como un romance contenido, más interesado en el vínculo y en las dudas que en los grandes gestos. Al final, deja la sensación de que algunas relaciones no se rompen del todo, solo esperan el momento adecuado para definirse. Número 11. Moses the Black. Malik ha construido su poder en las calles de Chicago a base de violencia, control y miedo. Durante años todo funcionó bajo sus reglas, pero el equilibrio empieza a romperse cuando surgen traiciones dentro de su propio círculo y enemigos dispuestos a ocupar su lugar. Acorralado por las pérdidas y el desgaste de una vida que ya no controla, Malik se cruza con la historia de Moisés el Negro, un criminal del siglo IV que encontró un camino distinto cuando todo parecía perdido. Ese encuentro no llega como una revelación inmediata, sino como una incomodidad constante que lo obliga a pensar. Mientras los conflictos externos se intensifican, Malik empieza a cuestionar decisiones pasadas y la violencia que lo define. El peligro no desaparece, al contrario, se vuelve más cercano y más personal. Cada paso hacia un posible cambio tiene consecuencias reales.
La película se mueve entre el drama criminal y el conflicto interno, sin idealizar la redención ni justificar el pasado. Malik no deja de ser quien es de un momento a otro, y eso le da peso a su recorrido. Funciona porque mantiene los pies en la tierra, mostrando que cambiar no borra lo hecho, pero sí abre una puerta distinta. Es una historia sobria, tensa y con un cierre que se siente humano y creíble. Un grupo de amigos decide viajar a una isla tropical buscando desconectarse por completo de la rutina. La idea es sencilla: playa, risas y unos días sin responsabilidades. El lugar parece perfecto desde el inicio, rodeado de selva, lejos de cualquier ciudad y con acceso limitado. Sin embargo, esa misma lejanía empieza a sentirse incómoda muy rápido. No hay señal, el transporte es escaso y el entorno impone más de lo que relaja. Con el paso de las horas, pequeños detalles comienzan a alterar el ánimo del grupo. Ruidos extraños durante la noche, caminos que no parecen seguros y una sensación constante de estar siendo observados. La convivencia se vuelve tensa cuando no todos reaccionan igual ante el miedo. Algunos intentan seguir como si nada pasara, mientras otros ya no logran relajarse. Las discusiones aparecen y las decisiones se vuelven cada vez más impulsivas. La película plantea un survival centrado en el encierro y la presión psicológica. El peligro no se explica de inmediato, pero se siente cercano en todo momento. El foco está en cómo el entorno rompe la dinámica del grupo y obliga a reaccionar sin tener control real de la situación. Todo apunta a una experiencia intensa, incómoda y sostenida, donde cada error puede empeorar las cosas rápidamente. Número 9. Return to Silent Hill. James Sunderland recibe una carta inesperada que lo obliga a regresar a Silent Hill, un lugar que nunca logró dejar atrás. Al llegar, el pueblo sigue cubierto por la niebla, silencioso y completamente desierto. Nada parece haber cambiado, pero al mismo tiempo todo se siente peor. Desde el primer momento queda claro que no es un sitio al que se entre y se salga fácilmente. A medida que James avanza por las calles, la sensación de peligro se vuelve constante. Las construcciones abandonadas, los sonidos lejanos y las figuras que aparecen sin aviso generan una tensión que no da respiro. No hay explicaciones claras ni reglas visibles. Cada paso se siente forzado, como si el lugar mismo empujara a seguir adelante. La película apunta a un terror psicológico pesado, donde la incomodidad se construye desde la atmósfera y el silencio. El pueblo no funciona solo como escenario, sino como una presencia activa que condiciona cada movimiento. Todo indica una experiencia oscura, densa y persistente, pensada para mantener la tensión durante todo el recorrido sin depender de sobresaltos fáciles. Número 8. Wuthering Heights. Heathcliff y Catherine crecen juntos en los páramos de Yorkshire, unidos por una relación intensa desde jóvenes. Comparten un vínculo fuerte, pero también un entorno duro que nunca les pone las cosas fáciles. Las diferencias sociales y las expectativas ajenas empiezan a influir en sus decisiones desde temprano. Con el paso de los años, la relación se vuelve cada vez más conflictiva. El orgullo, los celos y las elecciones tomadas desde la presión comienzan a separarlos. Heathcliff arrastra una rabia que no sabe canalizar, mientras Catherine queda atrapada entre lo que siente y lo que cree que debe hacer. Esa tensión se va acumulando y afecta no solo a ellos, sino también a quienes los rodean. La película presenta un drama intenso y directo, sin suavizar el conflicto ni idealizar la relación. El foco está en las consecuencias de las decisiones y en cómo el resentimiento va creciendo con el tiempo. Todo apunta a una historia cargada de enfrentamientos emocionales, marcada por relaciones rotas y heridas que no se cierran fácilmente. Número 7. 28 Years Later. The Bone Temple. Han pasado décadas desde que el virus cambió el mundo y la supervivencia sigue siendo una lucha diaria. Las comunidades humanas viven fragmentadas, desconfiando unas de otras y con recursos cada vez más escasos. En este escenario aparece Spike, un joven que termina vinculado a un grupo violento liderado por Jimmy Crystal,
donde la lealtad se gana con sangre y no hay espacio para dudas. Mientras tanto, en otro punto del mapa, el Dr. Kelson trabaja obsesivamente en una investigación que podría alterar el equilibrio entre humanos e infectados. Sus descubrimientos no ofrecen una solución clara, sino nuevas preguntas y riesgos que nadie está preparado para manejar. A medida que ambos caminos avanzan, el mundo demuestra que la amenaza ya no viene solo de los infectados, sino también de las decisiones humanas. La película plantea un escenario postapocalíptico más amplio y crudo, donde la supervivencia no depende solo de escapar, sino de elegir con quién alinearse. Todo apunta a una historia tensa, violenta y cargada de conflicto, que expande el universo conocido y lo empuja hacia un terreno todavía más inestable y peligroso. Número 6. Crime 101. Una serie de robos perfectamente ejecutados empieza a llamar la atención de las autoridades en la costa de California. El patrón es claro, preciso y metódico, lo que deja en evidencia que detrás hay alguien con experiencia y un plan bien calculado. Mientras los golpes continúan, un detective decide concentrarse exclusivamente en detener al responsable antes de que desaparezca para siempre. En paralelo, una mujer atrapada en una vida que no la satisface del todo, se cruza con este mundo criminal de manera inesperada. Lo que comienza como una conexión circunstancial se vuelve cada vez más compleja, mezclando ambición, riesgo y decisiones difíciles. Nada es completamente transparente, y cada movimiento puede cambiarlo todo. La película se mueve dentro del thriller criminal clásico, con énfasis en la planificación, la tensión y el juego entre cazador y presa. El foco está en las decisiones, los errores y el peso de cada paso dado. Todo indica una historia de crimen contenida y constante, donde el peligro no explota de golpe, sino que se acumula hasta volverse inevitable. Número 5. Greenland 2. Migration. Después de sobrevivir al impacto del cometa, la familia Garrity abandona el refugio subterráneo que los mantuvo con vida. El mundo exterior está devastado, cubierto de hielo, ruinas y zonas completamente inhabitables. Aún así, quedarse ya no es una opción. La única alternativa es avanzar. El viaje los obliga a cruzar territorios peligrosos, donde los recursos son mínimos y otros sobrevivientes no siempre representan ayuda. Cada decisión implica un riesgo, y cada paso pone a prueba el vínculo familiar. El clima, el hambre y el agotamiento se suman a una amenaza constante que no da tregua. La película plantea una historia de supervivencia continua, centrada en el desplazamiento y en la resistencia física y emocional. No se trata de grandes batallas, sino de avanzar cuando todo empuja a rendirse. Todo apunta a una experiencia intensa y directa, enfocada en el recorrido, el peligro constante y la lucha por encontrar un lugar donde volver a empezar. Número 4. Mercy. En un futuro cercano, el sistema judicial ha sido completamente automatizado. Los juicios ya no están en manos de jueces ni jurados, sino de una inteligencia artificial diseñada para analizar pruebas, patrones y probabilidades en cuestión de minutos. Raymond, un detective con amplia trayectoria, fue uno de los principales defensores de este modelo, convencido de que la tecnología podía eliminar errores humanos y acelerar la justicia. Su vida cambia de forma abrupta cuando es acusado del asesinato de su esposa. Sin margen para explicaciones personales, queda atrapado dentro del mismo sistema que ayudó a implementar. El proceso se activa de inmediato, y Raymond recibe un límite de tiempo estricto para demostrar que la acusación es incorrecta. Cada movimiento, palabra y acción queda registrada y evaluada por la IA encargada del juicio. Mientras intenta reconstruir los hechos, Raymond se enfrenta a pruebas digitales, registros incompletos y contradicciones que no puede ignorar. El sistema no admite retrasos ni excepciones, y cada decisión tiene consecuencias inmediatas. A medida que avanza el proceso, salen a la luz secretos, relaciones ocultas y errores que complican aún más su situación. El juicio continúa sin pausas, obligándolo a actuar bajo presión constante dentro de un sistema que no se detiene. Número 3. Send Help.
Después de un accidente aéreo, dos compañeros de trabajo logran sobrevivir y llegan a una isla completamente aislada. No hay restos de otros pasajeros, no hay señal y no existe una forma clara de pedir ayuda. La prioridad inicial es básica: encontrar agua, alimento y algún tipo de refugio que les permita resistir las condiciones del entorno. Durante los primeros días, ambos intentan organizarse y colaborar. Recorren la isla, establecen rutinas y se reparten tareas para mantenerse con vida. Sin embargo, el aislamiento prolongado empieza a pasar factura. La falta de descanso, el hambre y la incertidumbre afectan su estado mental y emocional. Con el paso del tiempo, viejos conflictos laborales resurgen. Diferencias de carácter, reproches acumulados y decisiones tomadas en el pasado comienzan a influir en la convivencia. La confianza se vuelve frágil y cada desacuerdo genera tensiones mayores. La isla deja de ser solo un espacio físico hostil y se convierte en un entorno donde la presión psicológica crece día tras día. La historia avanza mostrando cómo la supervivencia depende tanto de resistir el entorno como de manejar la relación entre ambos, en un lugar donde no hay escapatoria ni testigos. Número 2. Shelter. Mason vive retirado en una pequeña isla frente a la costa de Escocia, manteniendo una rutina estricta y evitando cualquier contacto con el exterior. Su aislamiento es intencional y responde a un pasado marcado por la violencia, del que prefiere no hablar. La tranquilidad de su vida se rompe una noche de tormenta cuando encuentra a una niña a la deriva en el mar y decide rescatarla. La presencia de la niña altera por completo su entorno. Pronto queda claro que no llegó sola por casualidad y que su aparición atrae atención no deseada. Personas vinculadas al pasado de Mason comienzan a acercarse a la isla, poniendo en riesgo la seguridad del lugar y la vida de ambos. A medida que la amenaza se vuelve más cercana, Mason se ve obligado a tomar decisiones que había evitado durante años. El aislamiento deja de ser una opción y la defensa del refugio se vuelve una necesidad constante. La historia se desarrolla en un espacio reducido, donde el clima, el terreno y la falta de apoyo externo complican cada situación. El conflicto avanza entre la protección de la niña, el enfrentamiento con amenazas externas y el peso de un pasado que vuelve a hacerse presente. Número 1. The Rip. Durante una redada antidrogas en Miami, un grupo de policías descubre una enorme suma de dinero que no figura en ningún registro oficial. Lo que debía ser un procedimiento rutinario se convierte en una situación delicada cuando el hallazgo empieza a circular entre el propio equipo. Las dudas aparecen rápido y la confianza interna comienza a debilitarse. Mientras algunos agentes insisten en seguir el protocolo, otros consideran guardar el secreto y tomar decisiones por su cuenta. Las conversaciones se vuelven tensas y las lealtades dejan de ser claras. Al mismo tiempo, el entorno criminal percibe que algo ha cambiado, aumentando la presión desde fuera del departamento. Con el paso de las horas, el dinero se transforma en el centro del conflicto. Cada intento por mantener el control genera nuevos problemas y expone al grupo a riesgos mayores. La línea entre hacer lo correcto y sobrevivir empieza a borrarse, mientras la ciudad se convierte en un escenario donde la desconfianza y el peligro avanzan sin pausa. Y así llegamos al final de este recorrido por las películas más esperadas que abren el 2026 con historias intensas, escenarios extremos y conflictos que no dan respiro. Desde el terror y la supervivencia hasta el crimen y la ciencia ficción, este arranque de año promete emociones fuertes desde la pantalla grande. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos estrenos, rankings y recomendaciones. Cuéntanos en los comentarios cuál de estas películas te llama más la atención y cuál crees que va a dar más de qué hablar. Nos vemos muy pronto con más cine que vale la pena tener en el radar. I just wanna be iconic, sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic.